Yo nací el 29 de julio de 1936. Nací en la ciudad de Ayacucho, Huamanga. Mi padre era abogado, Elías Lumbreras Soto, y mi madre era matemática, Rosa María Salcedo. Eh, pues ambos estaban dedicados a sus tareas académicas y profesionales prácticamente durante toda su vida. Mi padre, aparte de eso, tuvo algunas intervenciones en política. Él fue representante por Ayacucho en dos ocasiones, durante el gobierno del doctor Bustamante Rivero y luego pues del golpe de Odría durante el gobierno del señor Odría. Mi madre era maestra, tenía un colegio en Ayacucho, un colegio para niños pequeños, y luego de esto pues se vinieron a Lima. Aquí no estuvo trabajando, sino hasta ya muy avanzada edad, cuando tenía 50 y tantos años, se reintegró a la docencia y ella estaba graduada como matemática en la Universidad de San Marcos. En fin, esas son todas las cosas que yo tengo de ellos. Tuve mucha proximidad con ellos, especialmente con mi madre, que era mi profesora en matemáticas, y mi padre, que era mi amigo fundamentalmente. ¿Y usted fue hijo único o fueron varios hermanos? No, no, yo soy el séptimo de 7 hermanos. Allá. Los tres mayores fueron de un primer matrimonio de mi padre, con una señora Cruz en Arequipa, y los cuatro últimos somos hijos de una Rosa María eh, en Ayacucho. Nosotros somos arequipeños. El primero, el mayor de mis hermanos, la mayor de mis hermanos era la mujer Eva Evangelina, que se casó con un señor Moya, Moya del Barco. Eh, Era también maestra, era profesora. Estuvo como profesora en la escuela normal en Ayacucho muchos años y luego también como profesora en el colegio. Mi cuñado, el marido de ella, era un hacendado, como lo era toda mi familia materna y paterna, eran hacendados. Mi familia paterna, hacendados de Ayacucho mismo, desde las punas de Atunzuya, en Moncavelica, hasta los valles de cerca de Huanta. Y mi madre, la familia de mi madre, era de hacendados también, pero del Valle del Pampas, de la parte alta del Pampas más bien que del Valle. Yo viví muy poco tiempo en Ayacucho, lamentablemente, porque a los 7 años de edad tuvimos que venirnos a Lima por las actividades profesionales de mi padre. Ya de ahí nos quedamos en Lima, volvimos por varios momentos a Ayacucho, pero hice gran parte de mi infancia en Lima, una parte de ella en Ayacucho, la más próxima a mi nacimiento, a los 7 años. Y, en fin, mi imagen de Ayacucho de ese tiempo, de época de mi infancia, es la de una región casi feudal, por no decir semi-feudal, que eso se ha convertido en una suerte de moraleja. Eh, Todavía tuve ocasión de ver cómo se explotaba directamente a los campesinos indígenas, incluso de parte de mi propia familia. Y luego también tuve ocasión de ver cómo era explotada tanto la mujer como el hombre indígena en Ayacucho, por parte de los vecinos, los parientes y demás. El abuso que había contra ellos a mí me indignaba mucho,
porque me parecía exagerado. Eh, los indígenas campesinos iban a servir a los patrones, a los dueños de las haciendas, eso incluye a mi familia, que no eran hacendados muy ricos, que digamos tampoco. Las posibilidades de enriquecimiento en Ayacucho pues no eran tantas como en la costa, por ejemplo, ¿no? Ellos no tenían un salario, toda su contribución laboral era pagada por alimentación y vivienda. Desde luego ellos producían su propia ropa, toda ella tejida con lanas locales, con productos locales, y se dedicaban tanto a la ganadería como a la agricultura, en condiciones bastante pobres. En realidad los asentados mismos tampoco eran muy ricos, aun cuando evidentemente sí tenían una serie de privilegios en relación con el mundo campesino. Era una ciudad bastante pegada a la religión. El mundo religioso era el espacio social dominante, especialmente las mujeres eran todas católicas, católicas de la manera como nosotros entendemos acá en Lima que era la vida religiosa en la colonia. Mis abuelas, las dos, porque no conocía a los abuelos, se murieron cuando yo era niño, uno de ellos y el otro mucho antes. Estuvieron muy asociados a la explotación un poco minera y a la explotación sobre todo ganadera y algo. La parte agrícola era más bien para pan llevar, era de consumo familiar. ¿Qué más le digo? Nosotros íbamos anualmente, nosotros la familia, los hijos, con los primos, los hijos de los otros hermanos y parientes, nos reuníamos en determinado tipo de haciendas que estaban cerca del río Cachi, río Vinchos, y ahí formábamos una suerte de escuela de campo vacacional. Normalmente íbamos después del Año Nuevo, todos al campo, pasábamos los carnavales allí en el campo, en la hacienda, y allí conocí la forma de cómo tenían de amansar a los caballos, de cazar las llamadas vacas locas. En fin, era para nosotros una festividad. Mi familia tenía, como era también muy común entre los dueños de terrenos, tenía una casa de campo, teníamos una casa de campo cerca de la ciudad de Ayacucho. En la parte mía se llamaba Tinajera, parte de mi familia, y quedaba al pie de un cerro muy conocido en Ayacucho que se llama el Cerro Cuchimay, que ahora está urbanizado como gran parte de la ciudad. Y recuerdo mucho que en la ida de fines de semana, digamos, casi todos los fines de semana a la casa de campo, y allí es donde comencé a apreciar cosas que solo después, ya de adulto, me di cuenta que eran importantes históricamente, como la producción de andenerías, por ejemplo, el uso de andenes para la agricultura, andenes muy hermosos que habían, todavía hay ahora en la Tinajera. Y luego, pues, la manera como se trasladaba el agua con sistemas muy escrupulosos, muy bien hechos, de canales y acueductos labrados en la tierra, muy bien arreglados con piedras labradas, en fin, y la construcción de una especie de pozas, de tanques grandes, esto llamábamos el tanque, allí para alimentar la tierra, porque
Ayacucho es una zona semidesértica, es casi un desierto, solo que a diferencia de sus vecinos de Ica, en la parte donde no había agua, que era la mayor parte de la zona, crecía muchas plantas espinosas y la principal fuente de sustento eran los corderos, las cabras y desde luego algunos animales de vacuno que eran criados principalmente para el consumo y apropiación familiar de leche. Esas cosas, todas ellas eran servidas y provistas por el trabajo de los campesinos indígenas, con los cuales nosotros estábamos constantemente eh, viviendo cerca. A pesar de eso, no aprendimos el quechua. En mi familia se consideraba que aprender quechua era una forma de perder un poco las habilidades del castellano. Ujú. Entonces no nos permitían el aprendizaje del quechua. Pero desde luego aprendíamos algunas cosas debido a la compañía de los hijos, los parientes, los amigos que habían allí en el fondo, especialmente en un fondo que quedaba en el río Choscachi, que se llamaba Urpay Pampa, donde íbamos mucho a jugar y durante el periodo de las vacaciones pasábamos allí. Allí aprendí a apreciar las cosas de los antiguos peruanos, no solamente la construcción de andenes y sistemas de riego, que en ese tiempo simplemente parecían interesantes. Yo participaba en la limpieza de las acequias y cosas así, Ujú. como parte del juego. Y desde luego lo que había mucho era una gran cantidad de tiestos de cerámica botados. Muy bonito, de cerámica polícroma del estilo Wari, solo sé yo después, de ese tiempo eran cacharras en donde lo que había eran caritas, que era lo que me gustaba coleccionar. Creo yo que mi afición de alguna manera nació allí a la arqueología, aunque no era manifiesta, ¿no? Propiamente no sabía yo qué cosa era la arqueología. Claro. Tuve ocasión de asistir con mi padre a una charla del doctor Tello en el año 42, pero no fue una cosa que me impactara mucho. Solo me impactó el hecho de que el doctor Tello hubiera estado en Acuchimay y como veía que le hacían tantos quecos al señor Tello, las gentes de la ciudad, de su conferencia en la municipalidad de Lima, de Ayacucho, donde yo asistí con mi padre, acompañado de mi padre, iba como cola de él. Este, me pareció interesante que él mencionara a Cuchimay como un sitio importante en esa época antigua. Y recordé que teníamos los callanas, y se lo dije, que teníamos estos tiestos a los que le llamábamos callanas. Ujú. Así fue. Interesante. Pero entonces sí llegó a conocer al doctor Tello en algún momento. En ese momento. Nunca Claro. más lo vi. Al poco tiempo, cuando yo vine a Lima, ya estaba, supongo que a punto de morir. Yo no lo conocía ni era un punto de atención en mi casa. Murió él en el año 47 y yo estuve en Lima desde el año 45, 44. Ujú. Supongo que ya no lo conocí. Supe de él ya después, cuando estaba en el colegio, en fin, años después.